buenas noches, bienvenidos a La Controversia, un programa de Canal Capital de su franja de opinión. Estamos todos los lunes hablando sobre los temas de la semana, sobre los temas de coyuntura, y esta noche vamos a hablar del Plan Nacional de Desarrollo. El Gobierno Nacional, por intermedio de Simón Gaviria, el director de Planeación, acaba de presentar el viernes pasado al Congreso el Plan Nacional de Desarrollo, y en una discusión que va a ir hasta junio, de manera que este es un programa para empezar a hacer pedagogía sobre el Plan Nacional de Desarrollo, con distintas opiniones sobre el plan. Tenemos a Claudia López, senadora por el Partido Verde. Muchas gracias, Claudia, por venir. Mil gracias, León, por la invitación. Eduardo Rodríguez es representante a la Cámara del Centro Democrático. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación y un saludo a todos los periodistas en su día. Feliz día. Bueno, el senador Jorge Enrique Robledo, que es del Polo Democrático, senador muy crítico del gobierno, y lo tenemos acá para que examine ese plan de desarrollo. Muchas gracias, Enrique. Mil gracias, León, por su invitación, a los compañeros del panel, mil saludos, y a los televidentes. Y César Caballero, que dirige un centro de investigación, de análisis, de encuestas, cifras y conceptos, que nos acompaña también para, desde su lado, un análisis sobre el plan de desarrollo. Muchas gracias, César, por acompañarnos. Buenas noches, y buenas noches también a los compañeros de debate y a la audiencia. Vamos a poner un poco de contexto este plan con unas palabras de Simón Gaviria y de el ministro de Hacienda para empezar a introducirnos en el tema. Muchas gracias por poner ese clip. Es Todos por un Nuevo País, porque precisamente este Plan Nacional de Desarrollo se sitúa en el momento histórico donde está, de tener una posibilidad real de tener un quiebre histórico frente a Colombia. El Plan Nacional de Desarrollo tiene como pilares Colombia la más educada, Colombia más equitativa y especialmente Colombia en paz. El Plan Nacional de Desarrollo tiene tres componentes. Las bases, que precisamente elaboran esa visión, que le muestran al país una carta de navegación, que le muestran al país con qué criterio, con qué objetivos, con qué metas va a trabajar el gobierno en los próximos 4 años. El articulado, un articulado que básicamente ajusta una gran cantidad de normas para facilitar el cumplimiento de esas metas, para que las entidades del Estado colombiano puedan lograr de manera más efectiva los objetivos que se traza el Plan Nacional de Desarrollo. El plan que plantea el gobierno en materia de inversión para los próximos 4 años, con unos montos que reflejen las realidades fiscales del país. En todos y cada uno de los sectores se plantean reformas importantes. Más recursos para incentivar los avances en materia de calidad, más recursos para mejorar la infraestructura educativa y, por supuesto, las figuras jurídicas para darle más efectividad a la ejecución de esos recursos. Una profunda reforma institucional para ajustar al sector a esos nuevos desafíos. Desde hace mucho tiempo el país viene oyendo sobre los PINES, los proyectos de interés nacional estratégico. En este proyecto de ley se reviste a esa figura de los PINES de una gran fortaleza para que sea mucho más ágil y expedito el trámite de licencias ambientales, para que también sea más rápido el procedimiento de compra de predios para los proyectos de infraestructura. También es un plan que se va a diseñar sobre resultados, no solo sobre ejecución. Es un plan que busca tener ese momento histórico de quiebre en el país. Es un plan que busca construir esa nueva Colombia. Estamos en La Controversia, metiéndole el diente al tema del plan de desarrollo, buscando un análisis de este plan con 3 parlamentarios de distintas corrientes políticas, con un analista vinculado más a tomarle el pulso de la opinión en Colombia, de manera que es un
panel calificado para tratar de que los televidentes tengan una idea inicial sobre el plan y podamos entrar en esa discusión. Claudia, pues el plan estaba concebido incluso inicialmente de 790 billones, en un solo guarapazo le tuvieron que quitar 90 billones porque hay una situación difícil económica. Hasta hace 3 meses había mejores augurios económicos, ahora hay la caída de los precios del petróleo, hay un impacto sobre toda la región, sobre Venezuela, sobre Ecuador. Los ingresos del país también, digamos, tienen un impacto fuerte. Está digamos, la revaluación del peso. Y ¿cómo ven ustedes, para que echemos una primera opinión general sobre cada uno, sobre cómo ven en general el plan frente a las metas de equidad, de educación y de paz que están planteadas como el norte de este plan de desarrollo? ¿Qué hay para la gente en ese plan? ¿Qué cosas importantes hay que le interesan al televidente? Por ejemplo, lo de equidad, lo de educación y lo de paz son cosas, sobre todo lo de equidad y lo de educación, que le llegan directamente a la gente urbana. ¿Qué hay en ese plan para la gente? Pues León, yo creo que hay aquí varias cosas. Por lo que tú empiezas a decir, digamos, más que un tema del plan o no, es que va a haber una situación económica difícil en los próximos años. Yo he escuchado opiniones muy calificadas de diferentes economistas, de diferentes sectores, diciendo el gobierno todavía está haciendo un poco de cuentas alegres, todavía está suponiendo que la economía va a crecer más de lo que va a crecer, realmente no va a crecer, digamos, por encima del 4 en ningún caso, al 4%. El gobierno va a tener menores recursos. Y no veo yo en el plan, tal vez es que este no sea el instrumento, digamos, el gobierno insiste en que propondrá otras reformas tributarias, por ejemplo, al Congreso, pero en todo caso yo no veo en el plan, digamos, ningún sinceramiento de las cifras y las expectativas de recursos del gobierno en relación con lo que puede hacer en el próximo cuatrenio. Entonces, digamos, el plan ya no fue el sinceramiento de las cifras del gobierno. Supongo yo entonces que será el presupuesto siguiente, o un ajuste al presupuesto, o una reforma tributaria, yo no sé, pero en algún momento el gobierno va a tener que sincerar sus cuentas. Eso todavía no está pasando. Lo segundo es que yo creo que el Plan Nacional de Desarrollo como tal, pues tiene 3 metas que yo comparto plenamente. Yo creo que esas son las 3 grandes prioridades de Colombia, digamos, la paz, la equidad, y dentro de la equidad, digámoslo así, la educación como gran instrumento de construcción de equidad y movilidad social. Entonces, digamos, en las metas y en la visión general de qué debe priorizar Colombia, me parece que el plan acierta. Lo tercero que diría es que yo reconozco que el plan, digamos, tuvo un espacio de debate y de consulta regional muy importante, que me parece que es muy valioso. Yo supongo que Planación Nacional hizo un esfuerzo sincero, digamos, por recoger buena parte de esa discusión y de ese debate regional, y que eso debió nutrir el plan. Lo cuarto que diría es que lo que encuentro más novedoso en el plan, realmente, que me gusta, que me parece pertinente, que creo que le pone metodología al plan, le pone metodología al seguimiento que debemos hacer de las metas del plan, es todo el tema del cierre de brechas regionales. Yo creo que el plan cuenta bien la historia de Colombia en el sentido de, hay 3 Colombias. Hay una Colombia urbana, desarrollada, integrada, con una economía moderna, con un capital humano súper desarrollado, con un gran potencial. Hay una economía, hay una Colombia semiurbana, con, digamos, una subutilización de sus capacidades, un poco desconectada, con problemas de infraestructura que, digamos, limitan su potencial. Y hay una tercera Colombia rural, pobre, desconectada, súper afectada por el conflicto. Y el plan se propone y lo pone con una metodología concreta, que una de las metas que tengamos como país a través de la paz, de la equidad y de la educación sea cerrar esas brechas, sea que dejemos de ser 3 Colombias y nos propongamos ser una sola. No dice cuándo lo vamos a lograr, pero bueno, digamos, yo creo que como enfoque metodológico es el acertado. Yo creo que es bueno poner a pensar, a ejecutar y a evaluar su inversión al gobierno nacional en función de cerrar las brechas territoriales y las brechas sociales que tiene Colombia. Eso me parece lo mejor del plan. Por último, diría que lo que me parece lo peor del plan es que uno coge, decía el ministro en la nota que mostraste, el ministro de Hacienda, este plan tiene 3 partes, ¿no? Las bases regional, un documento de 800 páginas, no por mucho escribir el plan es más bueno, de pronto si hubiera sido más corto y más sucinto sería mejor, pero las bases del plan, los objetivos, los temas, la poesía. Luego el articulado, 200 artículos concretos donde dicen cómo van a hacer todo lo que las bases dicen que van a hacer. Y luego el plan plurianual de inversiones. Ahí es donde me preocupa, ahí me preocupa la desarticulación, porque estos son como las 3 Colombias, son 3 cosas completamente desarticuladas.
El plan plurianual de inversiones está basado en unas cuentas alegres. Las bases del plan son una poesía maravillosa sobre las 3 Colombias, cómo integrarlas, etc. Y el plan, el articulado, yo quedé un poco aterrada hoy que lo leí, con mucho detalle, porque el articulado parece un plan de negocios. O sea, de los 200 artículos, por lo menos 50 son un cheque. Son un cheque para crearle un negocio a un privado, de algo. Entonces la pregunta que yo le voy a hacer, digamos, todas estas semanas en la discusión del plan a las entidades es, ¿a quién le están creando negocios y por qué? ¿Por qué le están creando? Porque son un cheque. O sea, el primer artículo, es un poco desafortunado que el primer artículo del gran plan que va a cerrar las brechas, la paz, la equidad, la educación, etcétera, el primer artículo del plan de desarrollo de la paz y la equidad y la educación es crear una cuenta única de facturas electrónicas para que la maneje un privado. Yo me pregunto eso como, digamos, ¿cuál es la conexión? No tiene ninguna conexión con las bases. En ninguna parte de las bases dice por qué se justifica cada artículo, porque hay montos que suben. No, el gobierno nacional dejará de invertir el 30% en APPs, en alianzas público-privadas, y dejará de invertir el 20% y pasará a invertir el 30%. ¿Por qué? Porque en unos temas sí y otros no. Entonces, me preocupa eso, digamos. Yo encuentro que la metodología de cerrar las brechas regionales es lo más interesante de este plan, pero no veo eso reflejado ni en el articulado ni en el plan plurianual de inversiones. Edward, desde su orilla, ¿cómo ve este plan? Bueno, pues lo primero es decir que no sé si es plan, no sé si genera desarrollo, y algo que es importante es la descoordinación entre el Plan Nacional de Desarrollo anterior. Mire, una de las cosas que uno empieza a analizar acá, Claudia, es qué metas se lograron y qué metas no se lograron entre el 2010 y el 2014. Y uno encuentra varias brechas. Primero, uno encuentra que el 34% de un plan que era espectacular en el 2010, que promovía unos créditos a vivienda, simplemente el 34% de un 100% se pudo ejecutar en el Fondo Nacional del Ahorro. 87.000 créditos de 259.000 créditos que pretendían el Fondo Nacional del Ahorro. Encuentra en el tema de infraestructura, que es aún más penoso, que se propusieron una estrategia espectacular de hacer corredores férreos. ¿Sabe cuántos hicieron? 0. Y algo que a mí me genera impaciencia son 2 factores. Uno, porque lo estamos viviendo acá en Bogotá, que es el tema del contrabando. Usted va a las zapaterías y al Restrepo y uno encuentra, usted sabe, doctor Robledo, de eso, encuentra que realmente lo que está pasando en el tema de contrabando es terrible. Pero el gobierno entre el 2010 y el 2014 se planteó cubrir y disminuir el contrabando a combustible. ¿Sabe cuánto ha incrementado? 193%. ¿Qué decir del trabajo infantil? Su meta era 6.2, hoy está en el 9.7. Realmente lo que primero me preocupa es que esto parece que fuera 2 gobiernos diferentes. Uno del 2010 al 2014 y otro del 2014 al 2018. Cuando pues es el mismo presidente, es el mismo gobierno. Deben tener la misma visión. Y creo que algo preocupante es que se acabó, y usted sabe muy bien de eso, César, la continuidad de las políticas públicas. Se pusieron a cambiar ministros, se pusieron a cambiar nombres, y eso lo que ha generado es un atraso en muchas de las políticas públicas que se debe implementar. Realmente sí es muy distinto, yo me puse a comparar, sí es muy distinto esta visión que la que traía de las 5 locomotoras y de la prosperidad como el centro. Pues solo las 3 palabras sí reflejan que ahí es un cambio muy grande, al menos de palabra, entre equidad, paz y educación. Con las 5 locomotoras y con la prosperidad como centro, sí realmente hay un cambio de visión muy grande entre el gobierno Santos. Pero eso es más un cambio de palabras. Es un cambio de palabras, pero independiente. La quinta parte del articulado del plan de desarrollo, del articulado, es para la locomotora minera. Que en ninguna parte dice que sea el gran propósito, pero ahí sigue estando. El gobierno sigue creyendo que esa es su gran locomotora, y a eso es a lo que le da más instrumentos prerrogativos. Uno puede entrar a discutir si eso es bueno o es malo, pero digamos, la locomotora minera sigue siendo, aunque el gobierno no lo diga,
lo que cree que le va a dar grandes recursos y está viendo pues cómo raspa la olla. Una cosa que es un poco insensata, diría yo, porque digamos claramente el contexto internacional no le da para hacer esa en lo que tú estrategia. dices, a mí ¿sabes qué me preocupa? Si no arrancaron las tales locomotoras, sí que menos van a poder implementar estas políticas que en teoría, poéticamente pueden sonar muy buenas. Por ejemplo, algo que yo valoro es el tema de educación. Lo están planeando al 2030 como tú lo planteabas, pero no están poniendo métricas. Nosotros en un plan que se hizo con Oscar Iván Zuluaga, que fue estudiado, lo planteábamos en 4 años para la jornada única. Eso, o sea, si queremos avanzar tenemos que hacerlo ya, no esperar hasta el 2030 y esperar que diferentes gobiernos determinen si es viable o no es viable una política tan espectacular como lo debe ser la jornada única escolar. Doctor Robledo, su visión general. Sí, yo diría que como 4 cosas gruesas en esta primera opinión. Primero es que el plan empieza mal, empieza bien mal, porque ya se mencionó, tienen que recortarle 90 billones de pesos al plan, porque estaba desfinanciado, porque recordémosle esto a nuestros televidentes, ha empezado una crisis económica grave en Colombia, o sea, no es de menor cuantía lo que ha empezado. Esta tarde miramos con un decano en la Facultad de Economía y no son creíbles las cifras macroeconómicas, las cifras de crecimiento, de devaluación, de exportaciones no son creíbles. Ese es un plan que con su recorte está inflado en sus cuentas macroeconómicas y no se va a poder cumplir. En segundo término, una cosa que es muy grave. Simón Gaviria dijo que ese plan contiene 136 exigencias de la OCDE, 136. Y el primer objetivo en el plan, en ese artículo de objetivos, es seguir la línea de la OCDE. Y aquí expliquémosle a los televidentes, la OCDE es un aparato de las grandes potencias económicas, Estados Unidos, etcétera, cuyo fin no es hacer felices a los colombianos. Eso de pronto explica, Claudia, por qué hay tanto negocio metido en el asunto, porque los de la OCDE son gente de negocios. En tercer término, no tocan ni en nada el modelo económico neoliberal y del libre comercio, que es el que nos tiene como nos tiene y que se ha reventado en la medida en que se reventó la locomotora minera. Es una carga brutal de neoliberalismo y ojo, lo de la prosperidad y lo de la equidad son cuentos, porque no es eso lo que se viene en los próximos años. En particular en equidad están golpeando a la gente, por ejemplo, con mayores impuestos, mayores costos de la salud, negocios a la salud, etcétera. El dogmatismo me aterra, la soberbia me aterra, porque ni que viviéramos en Suiza. Y por último, este asunto que se lo voy a insistir a los colegas congresistas para que lo miremos. Esa ley contiene unas, ahí estamos contabilizando en mi oficina, de 30, 40, 50 leyes adentro de una ley. Porque lo minero debería ser una ley aparte, lo de salud debería ser una ley aparte, lo de, bueno, y cada tema, educación debería ser un tema aparte. Entonces yo incluso pienso que es inconstitucional lo que se está haciendo, porque esa manera de legislar, de este articulado, rompe 2 cosas que son fundamentos del ordenamiento jurídico del Congreso. Uno es la unidad de materia que deben tener los proyectos de ley, y aquí desaparece por completo. ¿Por qué hay una reforma del régimen de licoreras departamentales metido ahí? Sí, o por qué hay un artículo que, bueno, tantas cosas que hay. Y el otro hecho, no hay trámite por comisiones especializadas. Oh, mis colegas, a nosotros los que no somos de las terceras y cuartas nos sacan del ring y asumen que los de las terceras y cuartas, los congresistas, saben de todo, y eso no es cierto. Es obvio que la parte de salud se debería tramitar por las séptimas y lo de agro se debería tramitar por las quintas y por las primeras, lo que fuera, y cada una comisión, hasta el punto de que yo voy a demandar por inconstitucional ese trámite. Yo creo que el país tiene que salir de este debate. Aquí no puede ser que el plan de desarrollo, con ese pretexto, monten como una especie de selva de los micos. Recordémonos que era un mico originalmente, un mico legislativo, era que no hubiera unidad de materia en un artículo dentro de una ley. Bueno, ¿y aquí cuál la hay? O sea, no pueden levantar el cuento de que porque es el plan de desarrollo, yo ahí puedo meter cualquier cosa. No, eso es inaceptable. Entre otras cosas, nos dejan sin oficio, ¿sí? Porque, y nos dejan sin oficio a los que se supone sabemos un poquito de cada uno de los distintos temas. O sea, que en resumen digo esto y termino. Me parece que está terriblemente mal planteado el asunto. Ahora, si entramos a los detalles, de entrada les digo que hay un artículo, uno solito, pero debería ser una ley entera, que autoriza a despachar tropas colombianas a que actúen al servicio de la OTAN en escenarios de guerra de Estados Unidos y de las potencias europeas. Por favor, eso metido en un plan de desarrollo a las escondidas, cuando debería ser una ley, un tratado internacional el que tramitara eso. Eso es abiertamente inconstitucional. Y algo que nos ha explicado es el tema del Canal 1.
¿Qué hace No. el tema del Es uno de Canal los 1 50 artículos en de esto? negocios. En un Plan Nacional de Desarrollo. Eso no es entendible. ¿Un negocio para quién? Es la pregunta. César, le tocó a usted la tarea dura de hacer como un mensaje más optimista, porque la cosa... Pues lo que puedo decir es que está de acuerdo con los colegas. Yo quisiera hacer 3 comentarios. Un comentario sobre el método del plan, un segundo comentario sobre cosas que yo encuentro que son novedosas y que probablemente yo creo que son un aporte distinto, y un tercer comentario sobre el contexto en el cual el plan se está haciendo. Primer comentario sobre el método. Yo creo que el tema de que se haya hecho una consulta en las regiones, que se haya hablado en los 33 departamentos, eso me parece que es positivo. Hay un segundo elemento que se señala, y es, no logro entender exactamente cómo lo van a hacer, porque yo no me he leído las 700 páginas todavía, entonces no me las he leído completas, pero sí indican que van a tratar de hacer un cambio en que la evaluación del plan deje de ser por el cumplimiento del gasto, es decir, las metas de gasto, para mirar un tema de resultados. Entonces, digamos, el anunciar que hay un intento de un método distinto para evaluar el plan, con metas que claramente distinguen, como metas de proceso para metas de producto, me parece que es un tema de método que puede ser muy interesante. El tercer tema, que es Claudia lo mencionó, del tema del método, es el tema de tratar de generar convergencias regionales. Eso me parece que es muy importante. Yo creo que es una manera de tratar de focalizar de alguna manera el gasto público, y en un contexto de restricciones, probablemente gastar mejor en donde se necesita, con un indicador que han desarrollado sobre convergencias regionales. Me parece que es una cosa positiva. Entonces, yo quiero señalar que hay 3 cosas de método que me parece que son importantes. Además, el plan hace el cuarto tema de método, y es que normalmente estamos acostumbrados a que el gobierno nacional dice cuáles son sus políticas nacionales, y luego simplemente le dice a los departamentos y municipios, hagan esto, y eso es lo que llaman territorialización. Este plan incluye una visión distinta de 6 regiones, puede ser discutible o no, en donde tratan de hacer unas visiones de mediano y largo plazo de las regiones para tratar de darle un componente. Eso es el primer tema. Sobre los temas que me parecen novedosos o distintos, uno es ese tema que no he entendido exactamente hacia dónde van, pero es lo que llaman el crecimiento verde. Digamos, de alguna manera ahí están hablando de que van a hacer ya, antes que reaccionar, por ejemplo, los temas de minería en páramos, entonces van a hacer el listado. Hoy vi en una nota del periódico diciendo que hay un censo inicial de 11.000 lugares donde hay humedales o reservas de páramo, en donde se va a hacer de una manera proactiva para, digamos, restringir de alguna vez y de entrada el tema de la minería en esas zonas. Eso me parece que está bien. Segundo, me parece que hay todo un tema de promover tecnologías en la construcción de infraestructura y en industria y en otros temas que con reducción del CO2. Me parece que son temas que no estaban en los planes de desarrollo y que me parece que son novedosos. Y sobre el contexto, yo tengo la siguiente lectura. Yo creo que Colombia en los últimos años tenía un efecto claro de enfermedad holandesa, una enfermedad holandesa donde básicamente muy focalizado en los temas mineroenergéticos, donde el precio de la tierra estaba creciendo, el precio de los bienes inmuebles, donde la tasa de cambio estaba muy baja, y donde todo eso llevaba a que la industria se debilitaba, el sector agropecuario se debilitaba. Y lo que yo veo acá, no me he leído los 200 artículos, digamos, pero lo que veo en el discurso, por lo menos en las bases, un poco lo que hace es el tema mineroenergético, que era muy fuerte en el anterior plan, le bajan el volumen y tratan, por lo menos en el discurso, de decir, vamos a darle fortaleza a un tema agropecuario, a un tema industrial y a un tema de construcción muy fuerte, fundamentalmente en infraestructura, que es uno de los grandes rezagos de la sociedad colombiana. Y termino con esto. Se habla que se bajó el plan de 790.000 millones de pesos a 700.000, digamos, hay una reducción de 90.000 millones, pero hay que... 90 billones. Pero hay que tener en cuenta en esto, lo que va a financiar el gobierno central, con recursos del gobierno central, que es donde está el descuadre, no son los 700.000 millones, son 250.000 millones, más o menos una tercera parte. Hay otra tercera parte que se hace contra el Sistema General de Transferencias, el tema de regalías, empresas industriales y comerciales y recursos de las entidades territoriales. Vamos en 500 y tantos mil millones. Y hay otro porcentaje muy alto que tiene que ver con inversión. Los 500 y tantos son billones. Sí, billones. Perdón, billones. Pero hay otro porcentaje, que es donde yo creo que hay unos riesgos muy grandes, que lo achacan a inversión privada. Entonces, digamos que ahí es, o sea, de alguna manera, y quiero simplemente señalar que las cuentas fiscales, en principio, no parece que sea tan difícil cuadrarlas, porque estamos hablando de 250, de una parte.
ni las de los gobiernos centralizados. Lo que me parece que va a ser difícil y que va a requerir una dinámica muy fuerte para atraer inversión privada es la parte que le están asignando a la inversión privada, que hasta donde mi memoria me alcanza, creo que es de las partes más fuertes que he visto en un plan de desarrollo que le asignan a esa inversión. Pero quiero señalar que es distinto la cuenta alegre con los recursos fiscales a esta cuenta alegre. Simplemente lo señalo para adelante. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos en La Controversia, transmite en directo Canal Capital un programa de su franja de opinión y hoy estamos discutiendo sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Acaba de ser presentado, va a una discusión larga hasta junio, de manera que estos son como calentamientos para la discusión, tanto en el Congreso como en los medios de comunicación y el debate nacional. Tuvo un debate en lo local y hay una primera cosa difícil para el gobierno. El gobierno empezó a hacer este plan con una idea de la economía Sí. y terminó presentándolo al Congreso en un momento donde es difícil porque, digamos, el masazo de la caída de los precios del petróleo, por lo que significa internamente, porque dejamos de tener una cosa que era muy fuerte, la alcancía de Ecopetrol para el presupuesto nacional era grande, ahí cae hay un golpe duro, pero además vamos a nosotros tenemos un comercio realmente muy concentrado en Estados Unidos, en Venezuela, en Ecuador. Venezuela ya no. cayéndose. Venezuela está cayéndose, Ecuador se cayó hace cayéndose. Si uno le vende, no le paga. 30% de devaluación del peso. Eso es. Entonces, eso es una realidad. Los 90 billones que en estos 3 meses se le recortan al plan, billones, que da, es para eso. Pero Segundo, León, una cosa. el plan inicial... Aquí mencionan 30% de devaluación. Yo, la verdad, yo prefiero vivir en un país donde la tasa de cambio esté en 2.300 y no en 1.600. Yo prefiero para los industriales, para los exportadores y para los que tienen que compartir con importaciones, prefiero una tasa de cambio competitiva. Sí, pero eso no le quita un traumatismo y tú lo decías inmenso. que era 2.300, son 2.300 la tasa de cambio. 1.900 pesos era el óptimo. No, Y sobre no, eso el trabajamos óptimo- durante muchos años. El óptimo no es 1.900. ¿Quién lo dijo? De 1.800 a No, 1.900. el óptimo que habían fijado era 2.100 pesos y nosotros teníamos, era 2.100. Y teníamos nosotros una tasa El de cambio mismo que estaba en presidente lo 1.600. planteó. No, era 2.100. Siempre- Siempre lo habían dicho Siempre- 2.100. doctor Caballero. No, lo que quiero decir Es alza es, yo del prefiero dólar, una economía que no dependa que del tenga en 2.300 y no en pero 1.600. eso Porque viene- para los exportadores es más fácil exportar y Sí, competir pero con eso. es más retórica que otra cosa, porque miren lo que nos pasó. Se sube el dólar. Primero, eso es un reflejo del desastre de la economía, o si no, no sube. ¿Cierto? Es porque se hunde sube la el peso. economía Hay un que control, sucede pero eso. no se está hundiendo la 100 mil economía, millones de dólares de deuda externa que se encarecen en esa cifra. 51 mil millones de dólares de importaciones que se encarecen en esa cifra. O sea, es como si nos hubieran sacado del bolsillo a los colombianos eso. Viene más inflación. Por ejemplo, las bases de las cifras macroeconómicas suponen una inflación en el año del orden del 3% y ya está causada en enero. Las O sea, reservas internacionales también crecen por efecto de ese... Pero yo creo que... Pero o lo sea, que le voy a decir es que hay ese cambio y hay otro cambio. Bueno, y el gobierno asimila el golpe y hay un cambio. En las primeras discusiones del plan, la esperanza era muy la minería y toda la cosa de las industrias extractivas. En este momento una cosa positiva que yo veo es, está mirando a la agricultura, está mirando a la industria, habida cuenta de la caída de las industrias extractivas. Ese es un viraje que hacen en ese campo. ¿Qué quiere Pero decir bueno, mirando?
que No, Lo las que elecciones depender lo de que los hay recursos. de asuntos rurales es más de lo mismo. Están viendo a ver cómo le abren camino a la ley Urrutia, otra vez cayendo sobre los baldíos. No hay una política realmente agropecuaria de importancia ahí planteada en el plan, no hay ningún viraje. Es lo mismo, y ustedes miran al Ministerio de Agricultura y todo lo volvieron proyectos. Eso es politiquería, clientelismo. Pero, Eso no es doctor Robledo, política yo ahí- agraria. Uno puede tener como política agraria que cada señor o cada señora presente un proyectico y nosotros se lo financiamos. ¿Y dónde está la política macro? No, No, doctor Estas son Robledo, cosas yo- de la pero la retórica. inversión va a crecer más o menos para el campo en un 30%. Pero a ver, No, ahí hay- pero hay en otra relación cosa. con el año pasado, no. No, pero ahí hay una cosa, León, y es la misión rural. Estoy haciendo abogado del diablo aquí pero la porque misión ustedes rural están muy- encabezada por José Antonio Campos, donde está Cecilia López, donde hay varios economistas, han venido planteando que parte del problema del enfoque en el sector agropecuario es que se ha hablado desde productividad del campo, y lo que han sugerido, y lo que entiendo es que eso fue incorporado así, es hablar es del bienestar de la población que está en el campo. Eso tiene una serie de medidas que están, yo alcancé a ojear Claro, que se el incrementa tema, en provisión de bienes y yo públicos creo en que el ahí sector hay rural una es cosa enorme. que es importante, y te Es digo, igual. Enrique, negar que todo, o sea, decir que todo es un desastre, pues es un poquito difícil, pero yo sí creo que por lo menos, y yo creo mucho en José Antonio Campo, la visión de decir, en el campo vamos a dejar de pensar en productividad y vamos a hablar del bienestar de la población que está allí, hacer una provisión de bienes públicos para que estén allá. Me parece que en principio ese es un cambio que me parece que es interesante, No, por lo es menos interesante. Yo analizar no- y ver qué posibilidades Yo hay creo de que eso en suceda. En este mes de debate, que creo que Jorge Enrique tiene un punto, y es que son muchas leyes en una sola. Yo realmente no soy abogada, no soy experta, no sé, digamos, cuáles son los límites o no, habrá que establecerlos. Pero sí claramente uno ve que hay una cantidad de disposiciones que ameritarían, digamos, una discusión profunda, comisión por comisión, por algo hay comisiones especializadas en el Congreso, eso no es por capricho. Eso no es caprichoso. De manera que, bueno, ese es un punto que yo creo que hay que ver, pero desde mi perspectiva, digamos, en lo que yo he leído hasta ahora, yo lo que quisiera, digamos, ayudarle al gobierno y proponerle al Congreso en la discusión es a que el articulado y el plan de inversiones del plan se parezca más a las bases. Yo tengo muchas críticas sobre las bases, pero me parece que en las bases hay mejores metas, los temas mejor planteados, objetivos, digamos, como el cierre de brechas territoriales y regionales, que me parece fundamental para la paz, para la equidad. Nosotros no podemos seguir siendo 3 países distintos en unos. Nosotros no podemos seguir siendo un pedacito que es el Congo, y otro pedacito que es Guatemala, y otro pedacito que sí es Nueva York. Digamos, nosotros tenemos que tratar de ser un solo país, donde un colombiano que vive en cualquier lugar de Colombia tenga la posibilidad de ir accediendo a bienes públicos de igual calidad. Entonces, hay cosas que a mí me parece que están súper interesantes, bien planteadas, digamos, desde mi perspectiva, en las bases, pero eso está muy poco reflejado, tanto en el articulado como en el plan de inversiones, digamos. Entonces, hay que tratar de que estas 3 partes se parezcan, así como las 3 Colombias se tienen que integrar, las 3 partes del plan se tienen que parecer, tienen que tener mucha más coherencia de la que lucen hoy, por lo menos. Pero A mire, ver, Eduardo, vamos a tratar para el televidente. Ya el gobierno, que es una unidad, desde el gobierno Unidad Nacional, presentó su idea. Aquí hay 3 parlamentarios que eso no pertenecen a la Unidad Nacional, ninguno de los 3. Bueno, Pues tú no. Bueno, yo sí, Enrique claramente tampoco, no, y Jorge pero- Enrique tampoco. Y, ¿cómo pues, se organiza? yo no cómo- apoyé la reelección. ¿Cómo está organizando el Centro Democrático para debatir este plan? ¿Cuál es la idea del Centro Democrático? ¿Se reúnen los parlamentarios? ¿Tienen una posición unificada frente al plan? ¿Cómo es ese método? Nosotros nos reunimos en las comisiones, o bueno, se reunieron mejor porque hago parte de la comisión primera, las comisiones terceras y cuartas. Entonces hemos venido generando unos diálogos que los hemos llamado talleres comunitarios. Esos diálogos también son el fruto de lo que se estudió durante año y medio para presentarle al país en la campaña de Oscar Iván Zuluaga. ¿Qué queremos y qué creemos? Que eso tiene que estar implementado dentro de este Plan Nacional de Desarrollo, porque creemos que es la visión que el país debe tener. Es un documento que ha sido serio, estudiado, evaluado por diferentes sectores y que realmente puede generar un desarrollo, que es lo que busca cualquier Plan Nacional de Desarrollo. Y en ese orden de ideas también busca lo que Claudia decía, que es un poco unificar esas brechas. Es decir, aquí hay que apostarle a estos objetivos, esos objetivos nos van a dar unos frutos y de esa forma vamos a tener mejor calidad de vida, que es lo que pretendemos al fin y al cabo. Si cualquier ley o cualquier plan de desarrollo en 4 años muestra métricas que mejoró la calidad de vida de los colombianos, creo que hemos logrado algo bueno para el país. Claro que hay Será- que recordar que es que el Centro Democrático, que por supuesto tiene derecho a proponer sus propuestas, es que ese programa
perdió las elecciones, digamos. Y entonces el gobierno que ganó las elecciones Tiene está derecho a presentando proponerlo. su visión del plan. Entonces me parece que ahí también hay que tener un poco de sensatez en el Pero nivel de la discusión. nosotros seguiremos insistiendo porque no es está perfecto. caprichoso. O sea, yo también perdí no las es elecciones, yo caprichosa. también voy a insistir en y los yo creo, temas, y yo creo soy que, consciente de que yo no aquí- gané las elecciones. Yo creo que aquí hay un partido serio que ha venido construyendo y usted ha sido testiga de eso, Claudia. Un partido que le propone tesis al país y que son acogidas en muchas ocasiones. Recuerde que yo personalmente en el proyecto de ley o en el proyecto de acto legislativo que permite el tal equilibrio de poderes, introducimos 5 articulados que lo asumió la Cámara y que fue planteado en la conciliación. Eso es bueno. Ahora, sí, no nosotros digo que tenemos no. nuestra visión de país, seguiremos planteándola porque es lo que Moderar un creemos poco que las es lo bueno expectativas. para Con este todo país. derecho, claro. León, permítame, yo voy a enumerar una serie de artículos que se me ocurre que es bueno que la opinión pública conozca y que se vuelvan parte del debate, porque aquí el problema es cómo hacer un debate. Artículos que yo en general cuestiono. Bueno, ya mencioné el de las tropas colombianas al servicio de otros países en escenarios de guerra. El Estado cede gratuitamente derechos de propiedad intelectual. Se abre esa puerta. Esto es una cosa bien complicada. Aumenta del 15 al 40% la inversión extranjera en los canales de televisión colombiana, o sea, la desnacionalización de la televisión, y aumenta la cuota de pantalla, que es una manera de quitarle trabajo a la gente nuestra de la televisión. Al contrario, disminuye la cuota de pantalla nacional. Sí, digamos, aumenta la extranjera. La extranjera, pues, sí. Se van a renegociar todos los contratos petroleros. Estas son palabras mayores. Sí, y está en el articulado. Meten a la ley las licencias ambientales express. APPs para instalaciones educativas, son fórmulas de privatización y más políticas de ICETEX. Copagos en salud a las tutelas, al no POSCO, es una cosa bastante grave. Van a poder montarle como una asociación a Saludcop, porque es casi que con nombre propio la ley, sobre alguna sociedad anónima. Yo creo que es el asalto del gran capital financiero a todo el negocio de la salud. Empezarán por ahí y nadie sabe a dónde vamos a llegar. Muchos derechos al gobierno sobre baldíos. Yo le siento a eso, hay que mirarlo con más detalle, como un avance por la vía de la ley Urrutia. Facultades extraordinarias a Santos, que el Polo no votará, porque nosotros no votamos facultades extraordinarias, para eso nos eligieron, en temas como adecuación de tierras y crédito agrario. Ese es un tema que se debería debatir en el Congreso. Alzas duras de predial, porque van a cambiar la manera de calcularlo. En mis cuentas da que la base, puede que no el impuesto final, pero la base se va a duplicar. Y esto es, pues, digamos, asuntos de meterle la mano al bolsillo a la gente. Y hay que mirar con detenimiento una cosa de las industrias licoreras, porque es igualar los derechos de las industrias licoreras nacionales con las transnacionales, con las extranjeras. Y esto tiene unos impactos de todos los tipos que hay que mirar, porque esas industrias licoreras financian, pues, mucho gasto público local. Entonces, fíjense, le digo a los colombianos, aquí no está todo, hay mucha cosa que entrar, pues, digamos, a mirar. Bueno, y en minería hay un articulado bien grande que hay que mirar con detenimiento, porque allí hay muchas ¿Sabes a mí cosas qué discutibles. me sorprendió, León? Digamos que es un tema de método que dificulta, creo yo, la discusión del plan. Y es que en cualquier ley que el gobierno propone, la exposición de motivos tiene por función explicar el porqué de cada artículo. ¿Por qué se está metiendo esto? ¿Por qué se hace este cambio? ¿Por qué? Esta ley no tiene exposición de motivos. No tiene eso es increíble. Es pero increíble, así. no tiene exposición de motivos. tiene. No hay ¿Será nada que que Simón te no la diga leyó o qué? por qué cada artículo va, cuál es el sentido que tiene cada artículo. No tiene exposición de Digamos, motivos. Entonces, están las bases del lo plan. del tercer canal de televisión Está ni el siquiera articulado, aparece en la exposición nada. de motivos. O sea, no, es que no hay exposición de motivos. No es que esté cortica ni larga. Y las facultades no menos. hay. ¿Entiendes las Semejante ley, o sea, semejante ley, ¿no? Que tiene 200 artículos súper complejos de toda suerte de temas, etcétera. Y no lo que cualquier ley tiene. O sea, si fuera una ley con un artículo para un tema, tendría una exposición de motivos de 10 páginas explicando por qué, qué antecedentes hay, por qué se adopta esa medida, qué norma exactamente se está cambiando. Aquí cambiamos 200 artículos de lo divino y lo humano. Las EPS, las mineras, los contratos petroleros, las APPs, las inversiones de educación, de lo divino y lo humano. Y no hay una letra explicando por qué cada artículo. ¿Por qué la cuota de pantalla pasa al 30%? ¿Por qué la inversión extranjera en el canal privado de televisión pasa del 15 al 40%? No hay nada, una letra que te explique eso. Vamos a una pausa y Eso volvemos. dificulta mucho la discusión.
Estamos en La Controversia, transmitiendo Canal Capital, un programa de su franja de opinión, y hoy estamos discutiendo el Plan Nacional de Desarrollo. Estamos calentando motores en esta discusión que va a durar 6 meses, que ojalá tenga muchos programas de televisión, que ojalá tenga muchos programas de radio, que ojalá realmente sea un debate que el país conozca y no sea solo una cosa de especialistas. Y estamos haciendo las primeras aproximaciones. Hay muchas críticas a la estructura del plan, al articulado, hay críticas y también algunos reconocimientos de un enfoque de plan que ahora está muy ligado a la educación, a la equidad, un enfoque de plan hacia la paz, pero que no se ve una conexión entre esas bases del plan y lo que es el articulado y lo que es también como las líneas de inversión que hay. Pero César, tal vez, desde otras, una comparación con otros momentos de estos planes, ¿el país en este momento está más preparado, tiene más posibilidades de discutir esto que antes, o vamos en la misma dirección que antes en estas discusiones? Mire, yo creo que en el mediano plazo este país ha venido aprendiendo sobre este tema. Yo creo que en medio de todas las dificultades, Colombia lleva desde 1970 haciendo un ejercicio cada 4 años de un plan de desarrollo. Hay planes mejores, hay planes regulares, hay planes que han avanzado, pero yo creo que el país ha venido construyendo una institucionalidad para hacer esto. Se presentó unas bases del plan, un organismo que es el Consejo de Planeación, asesor de Planeación Nacional, ¿no? el Consejo de Planeación Nacional, presidido por Santiago Montenegro, hicieron unos comentarios, pidieron hacer énfasis en el bono demográfico y en las condiciones demográficas que tiene el país. Entiendo que en Planeación Nacional trataron de hacer unos ajustes alrededor de esos. Creo que hicieron una insistencia muy grande en que las metas medioambientales parecían bastante tímidas. No sé si realmente las hayan fortalecido o no, pero ahí hay una instancia de participación en donde se le hicieron unos comentarios. Ahora el gobierno lo presenta y vienen unos meses en el Congreso en donde yo estoy seguro que parlamentarios como los que están acá van a mejorar el plan. Yo aspiro que lo mejoren. Yo creo, digamos, parte un poco de los artículos que el doctor Robledo ahora citaba, yo lo veía leyendo y yo decía, bueno, tiene razón. Son artículos que por lo menos merece una explicación de decir, bueno, ¿por qué está el tema de la autorización para que tropas colombianas participen en operaciones internacionales y por qué está en el plan y que eso debería estar explicado? Pero yo creo que en eso el país tiene que reconocer que nosotros tenemos una metodología para hacer estos ejercicios, que una de las grandes falencias que tenían antes los planes es que no había plan plurianual de inversiones. Eso es una novedad de la Constitución del 91 que se ha venido haciendo. Entonces digamos que en el mediano plazo yo creo que el país ha venido mejorando de alguna manera en el tema del procedimiento de la discusión. Y yo sí aspiro y confío que Claudia, Robledo, sí, ustedes van a hacer unos aportes que ojalá el gobierno tenga la suficiente grandeza para decir, bueno, donde haya que reconocer, venga, hagamos ajustes y que el plan salga mejor. Al gobierno, digamos, yo creo que el gobierno, con todas y las limitaciones, obviamente hacer un proceso, digamos, genuinamente participativo de una pieza tan compleja que toca tantos temas, pues es difícil. Pero, digamos, este plan se hubiera podido hacer sin ninguna de las 33, no de las 32 asambleas departamentales que se hizo, y sin embargo me parece que allí hubo un esfuerzo. Yo reconozco eso y lo valoro. Pero me parece que ahora yo le sugeriría desde ya al gobierno que hay unos 8 o 10 temas sectoriales gruesos dentro del plan. Yo creo que hay que hacer ahora, por ejemplo, yo le sugeriría al gobierno, hagamos unos foros de discusión, ya no solo regional, sino por temas. Todo lo que se está metiendo de salud, por ejemplo, que es en última, es una gran reforma a la salud en muchos temas. Bueno, discutámosla, no la pasemos aquí, no se las den de listos, es un poco el mensaje que yo le quisiera mandar al gobierno. No se las den de listos, que los demás colombianos y todos los congresistas no somos tontos. Nosotros entendemos que ustedes están tratando de hacer macro reformas de cada tema a través del Plan Nacional de Desarrollo. Si eso es lo que quieren hacer, por lo menos pónganlo sobre la mesa y discutámoslo con la profundidad que se merece cada tema. Entonces, pongamos un tema para educación, para salud, para todo el tema que está alrededor de MINTIC, para la reforma agraria, digamos, todo el componente agrario que se propone en el plan. Todo el componente de infraestructura, que es un tema muy importante, el componente minero. Hay por lo menos 8 o 10 temas clarísimos dentro del plan. Entonces, si queremos debatir eso, no nos van a engavetar la discusión en que las terceras y cuartas, que no saben obviamente de todo esto, para algo hay conocimiento especializado dentro del Congreso y por fuera del Congreso. Entonces, mi recomendación con el gobierno sería, no se las den de aviones, que los demás no somos tontos. Mejor demos esa discusión con detalle por dentro y por fuera del Congreso en cada sector y nos ahorramos además inconvenientes de inconstitucionalidad
Y digamos cosas que no tenemos por qué meternos en esa zozobra si hacemos una discusión a profundidad. Y serían unos temas para el Centro arrebatar. Democrático, ¿qué temas serían claves en la discusión? Yo creo que es fundamental el tema de educación. Pero una educación realista, dónde la vamos a apuntar, dónde existen realmente, dónde se puede implementar la jornada única y generar unas metas que realmente generen desarrollo en cada una de las regiones. Y le decía anteriormente a César que hay algo que a mí me preocupa, y es que el gobierno quiso hacer 33 conversatorios rapidísimo, express, porque la verdad pues yo nunca me enteré. De hecho, el último que hicieron fue aquí en Bogotá, donde simplemente dijeron el metro va, no sabemos cómo lo vamos a financiar, pero el metro va y el metro va y no le vamos a poner la plata. Y no sabemos de dónde vamos a poner la plata. Pero entonces, como yo digo que no sabemos de dónde van a poner la plata, entonces díganme ustedes qué quieren para Bogotá. Yo creo que es un poco irresponsable ir a preguntarle a una serie de actores sociales que, si bien es cierto, representan un sector de la población, no representan toda la población en su conjunto. No se han sentado los alcaldes, no se ha sentado el gobernador en todo su conjunto. Me imagino en Boyacá, por ejemplo. Son diferentes regiones en un solo departamento. Entonces, yo lo que le pediría al gobierno nacional es que aterrice el Plan Nacional de Desarrollo a las necesidades regionales. No se la venga a dar acá de descentralista, que porque sí, porque lo hicimos, sino que realmente las necesidades que las regiones tienen sean planteadas ahí, pero también que generen unas métricas donde pueda cumplir el gobierno o que diga, no puedo cumplir, punto. Doctor Robledo, nos está acabando el tiempo, pero un último espacio para ver cómo concibe el polvo que podía seguir la discusión para tener cambios en el proyecto del gobierno. Es bien difícil, porque eso ya hay una maquinaria que está montada y uno, digamos, que logra hacer algunos ruiditos y decir algo, pero eso arranca por terceras y cuartas y eso se centraliza ahí, o sea, el sistema está montado. Entonces, digamos que en cierto sentido yo termino es como de pato en esto, nosotros los que estamos aquí, porque no somos ni de terceras ni de cuartas, pero como uno tiene otras cosas, se vuelve realmente muy difícil. Yo digo que habría que mirar, por ejemplo, yo pienso que hay una cosa que deberíamos plantear de entrada, bueno, la sinceridad de las cifras. O sea, ya tuvieron que recortar 90 billones, pero las cifras están infladas hacia allá, porque con cifras infladas no tiene sentido hacer cuentas y no tiene sentido. Digamos, claro, como es año electoral, entonces es muy bueno andar con cifras infladas. Por ejemplo, yo pienso que la ley de regalías, ese presupuesto se debería cambiar ya, porque lo votaron con petróleo $85. Yo le dije al ministro de Hacienda en diciembre, eso es indebido. O sea, usted no puede llenarle a los alcaldes y a las gentes de los departamentos el cuento de que va a haber una plata de regalías y resulta que no es a $85, sino a 50. O sea, que hay unos problemas y todas estas cuentas que les digo, que es que vamos a crecer por encima del 4,5%. No es verdad. El Banco de la República dice que no, el Fondo Monetario dice que no, eso no puede suceder. Y así otra serie de cosas que hay que aclarar para que por lo menos sepamos qué es lo que va a pasar. Y así podríamos ir mirando otros temas. Bueno, una feliz noche para todos los televidentes. Los espero en nuestro programa La Controversia el lunes. Muchas gracias a todos los panelistas. Gracias A usted. del gobierno en relación con lo que puede hacer en el próximo cuatrenio. Entonces, digamos, el plan ya no fue el sinceramiento de las cifras del gobierno. Supongo yo entonces que será el presupuesto siguiente, o un ajuste al presupuesto, o una reforma tributaria, yo no sé, pero en algún momento el gobierno va a tener que sincerar sus cuentas. Eso todavía no está pasando. Lo segundo es que yo creo que el Plan Nacional de Desarrollo como tal, pues tiene 3 metas que yo comparto plenamente. Yo creo que esas son las 3 grandes prioridades de Colombia, digamos, la paz, la equidad y dentro de la equidad, digámoslo así, la educación como gran instrumento de construcción de equidad y movilidad social. Entonces, digamos, en las metas y en la visión general de qué debe priorizar Colombia, me parece que el plan acierta. Lo tercero que diría es que yo reconozco que el plan, digamos, tuvo un espacio de debate y de consulta regional muy importante, que me parece que es muy valioso.
Yo supongo que Planeación Nacional hizo un esfuerzo sincero, digamos, por recoger buena parte de esa discusión y de ese debate regional y que eso debió nutrir el plan. Lo cuarto que diría es que lo que encuentro más novedoso en el plan, realmente que me gusta, que me parece pertinente, que creo que le pone metodología al plan, le pone metodología al seguimiento que debemos hacer de las metas del plan, es todo el tema del cierre de brechas regionales. Yo creo que el plan cuenta bien la historia de Colombia en el sentido de, hay tres Colombias. Hay una Colombia urbana, desarrollada, integrada, con una economía moderna, con un capital humano súper desarrollado, con un gran potencial. Hay una economía, hay una Colombia semiurbana, con, digamos, una subutilización de sus capacidades, un poco desconectada, con problemas de infraestructura que, digamos, limitan su potencial. Y hay una tercera Colombia rural, pobre, desconectada, súper afectada por el conflicto. Y el plan se propone y lo pone con una metodología concreta, que una de las metas que tengamos como país Muy buenas noches, bienvenidos a La Controversia, un programa de Canal Capital de su franja de opinión. Estamos todos los lunes hablando sobre los temas de la semana, sobre los temas de coyuntura, y esta noche vamos a hablar del Plan Nacional de Desarrollo. El Gobierno Nacional, por intermedio de Simón Gaviria, el director de Planeación, acaba de presentar el viernes pasado al Congreso el Plan Nacional de Desarrollo, y en una discusión que va a ir hasta junio, de manera que este es un programa para empezar a hacer pedagogía sobre el Plan Nacional de Desarrollo, con distintas opiniones sobre el plan. Tenemos a Claudia López, senadora por el Partido Verde. Muchas gracias, Claudia, por venir. Mil gracias, León, por la invitación. Edward Rodríguez es representante a la Cámara del Centro Democrático. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación y un saludo a todos los periodistas en su día. Feliz día. Bueno, el senador Jorge Enrique Robledo, que es del Polo Democrático, senador muy crítico del gobierno, y lo tenemos acá para que examine ese plan de desarrollo. Muchas gracias, Enrique. Mil gracias, León, por su invitación, a los compañeros del panel, mil saludos, y a los televidentes. Y César Caballero, que dirige un centro de investigación, de análisis, de encuestas, cifras y conceptos, que nos acompaña también para, desde su lado, reformas importantes. Más recursos para incentivar los avances en materia de calidad, más recursos para mejorar la infraestructura educativa y, por supuesto, las figuras jurídicas para darle más efectividad a la ejecución de esos recursos. Una profunda reforma institucional para ajustar al sector a esos nuevos desafíos. Desde hace mucho tiempo el país viene oyendo sobre los PINES, los proyectos de interés nacional estratégico. En este proyecto de ley se reviste a esa figura de los PINES de una gran fortaleza para que sea mucho más ágil y expedito el trámite de licencias ambientales, para que también sea más rápido el procedimiento de compra de predios para los proyectos de infraestructura. También es un plan que se va a diseñar sobre resultados, no solo sobre ejecución. Es un plan que busca tener ese momento histórico de quiebre en el país. Es un plan que busca construir esta nueva Colombia. Estamos en La Controversia, metiéndole el diente al tema del plan de desarrollo, buscando un análisis de este plan con tres parlamentarios de distintas corrientes políticas, con un analista vinculado más a tomarle el pulso de la opinión en Colombia, de manera que es un panel calificado para tratar de que los televidentes tengan una idea inicial sobre el plan y podamos entrar en esa discusión. Claudia, pues el plan estaba concebido incluso inicialmente de 790 billones, en un solo guarapazo le tuvieron que quitar 90 billones porque hay una situación difícil económica. Hasta hace 3 meses había mejores augurios económicos, ahora
hay la caída de los precios del petróleo, hay un impacto sobre toda la región, sobre Venezuela, sobre Ecuador. Los ingresos del país también, digamos, tienen un impacto fuerte. Está digamos, la revaluación del peso. Y ¿cómo ven ustedes, para que echemos una primera opinión general sobre cada uno, sobre cómo ven en general el plan frente a las metas de equidad, de educación y de paz que están planteadas como el norte de este plan de desarrollo? ¿Qué hay para la gente en ese plan? ¿Qué cosas importantes hay que le interesan al televidente? Por ejemplo, lo de equidad, lo de educación y lo de paz son cosas, sobre todo lo de equidad y lo de educación, que le llegan directamente a la gente urbana. ¿Qué hay en ese plan para la gente? Pues León, yo creo que hay aquí varias cosas. Por lo que tú empiezas a decir, digamos, más que un tema del plano, no, es que va a haber una situación económica difícil en los próximos años. Yo he escuchado opiniones muy calificadas de diferentes economistas, de diferentes sectores, diciendo el gobierno todavía está haciendo un poco de cuentas alegres, todavía está suponiendo que la economía va a crecer más de lo que va a crecer, realmente no va a crecer, digamos, por encima del 4 en ningún caso, al 4%. El gobierno va a tener menores recursos. Y no veo yo en el plan, tal vez es que este no sea el instrumento, digamos, el gobierno insiste en que propondrá otras reformas tributarias, por ejemplo, al Congreso, pero en todo caso yo no veo en el plan, digamos, ningún sinceramiento de las cifras y las expectativas de recursos. Análisis sobre el plan de desarrollo. Muchas gracias, César, por acompañarnos. Buenas noches y buenas noches también a los compañeros de debate y a la audiencia. Vamos a poner un poco de contexto este plan con unas palabras de Simón Gaviria y de el ministro de Hacienda para empezar a introducirnos en el tema. Muchas gracias por poner ese clip. Es Todos por un Nuevo País, porque precisamente este Plan Nacional de Desarrollo se sitúa en el momento histórico donde está, de tener una posibilidad real de tener un quiebre histórico frente a Colombia. El Plan Nacional de Desarrollo tiene como pilares Colombia la más educada, Colombia más equitativa y especialmente Colombia en paz. El Plan Nacional de Desarrollo tiene 3 componentes. Las bases, que precisamente elaboran esa visión, que le muestran al país una carta de navegación, que le muestran al país con qué criterio, con qué objetivos, con qué metas va a trabajar el gobierno en los próximos 4 años. El articulado, un articulado que básicamente ajusta una gran cantidad de normas para facilitar el cumplimiento de esas metas, para que las entidades del Estado colombiano puedan lograr de manera más efectiva los objetivos que se traza el Plan Nacional de Desarrollo. El plan que plantea el gobierno en materia de inversión para los próximos 4 años, con unos montos que reflejen las realidades fiscales del país. En todos y cada uno de los sectores se plantean